Entonces, el día de hoy quiero apoyarlas y apoyarlos para que conozcan sobre la devolución fiscal. Antes de ello, de ver el tema de la devolución, a mí me gustaría que comentáramos respecto a cualquier escrito que hagamos en materia fiscal, y ahorita lo vamos a ver en la demanda, sobre cualquier escrito que hagamos en materia fiscal, pues requerimos hacerlo por derecho propio o bien podemos ser representante de la persona a la que estamos apoyando. En la práctica, normalmente, un contribuyente no va a presentar su demanda o su escrito, siempre lo va a hacer por medio de ustedes, las excelentes asesoras y asesores fiscales. Entonces, la representación normalmente ante las autoridades solo va a ser en un poder, escritura pública ante un fedatario público, en este caso ante un notario, o una carta poder firmada ante dos testigos, ratificada las firmas ante autoridades fiscales. Entonces, en materia tributaria no puedo representar a nadie si no tengo un poder, ¿sale? Entonces, si no tengo poder, pues lo voy a hacer a nombre del contribuyente por derecho propio, así se le llama. Si se revoca el poder, pues hay que dar aviso a la autoridad de que ya se revocó el poder. ¿Qué pasa si yo no aviso a la autoridad que se revocó el poder? Pues esa persona va a poder seguir realizando actividades a nombre de la empresa o a nombre del representado o representada, y puede ser muy grave para la situación fiscal o financiera de las organizaciones. Entonces, inmediatamente que se revoque el poder, pues tengo que también avisar a la autoridad hacendaria de que se está revocando el mismo para que se sustituya al representante y no vaya a causar un perjuicio a la organización, a la empresa o al contribuyente. Los particulares podemos autorizar en el documento, y lo vimos cuando hicimos el escrito de reconsideración, podemos autorizar a personas nada más para que reciban notificaciones. Entonces, si yo no tengo poder, me voy a ostentar y voy a redactar mi nombre como una persona autorizada para ir a recibir notificaciones. Ahorita lo hacemos prácticamente en el escrito, ¿sale? Entonces, si tengo poder, pues me pongo mi nombre y expreso que soy representante. Si no tengo poder, entonces me pongo para ir a recibir notificaciones. Esas serían cualquiera de las dos formas. Y ya vimos incluso que hay que poner el RFC tanto del contribuyente como del apoderado, de ambos, en el escrito que vayamos nosotros a elaborar. Si estoy para recibir notificaciones nada más, no es necesario que ponga el RFC. Pero, por ejemplo, si es una empresa y tiene un representante, pues ahí le recomiendo, hay que poner el RFC de la empresa y el RFC del representante. ¿Sí? El poder, ¿cuándo lo debo de tener? Lo debo tener el poder antes de presentar el escrito. No puedo tener el poder después de haber presentado el escrito, sino antes del mismo. Es decir, no me puedo ostentar como apoderado y no tener ese documento. Eso es algo también importante. ¿Quién hace las escrituras de los poderes? Pues los notarios públicos. Los notarios públicos también tienen forma de firmar electrónicamente, entonces pudiera haber escrituras públicas digitales, ¿sí? No las he visto, normalmente siguen los notarios, los fedatarios, emitiendo la mayoría emitiendo sus escrituras con firmas autógrafas, ¿vale? Entonces, pero sin embargo un notario tiene facultad para hacer firmas electrónicas también. Las promociones actualmente ya la mayoría deben ser por medios digitales. Los fiscalistas pues ya necesitamos estar inmersos en la tecnología también. Hay en internet, en YouTube, hay muchos cursos para usar la plataforma del Servicio de Administración Tributaria. También hay por escritos donde nos guían sobre cómo usarla. ¿Sí? Entonces es importante que consideren que ya la tendencia es
que poco a poco las autoridades no van a recibir documentos impresos, todo lo vamos a tener que estar manejando ya de manera virtual. Todavía lo siguen recibiendo impresos, ¿por qué? Porque todavía tenemos nosotros los contribuyentes el derecho a que nos reciban nuestras promociones. No ha cambiado esa parte, está en la Constitución, es nuestro derecho de petición y yo todavía puedo presentar escritos físicamente, pero ya la tendencia es que esta situación desaparezca y hay que tener la e-firma, ¿no? Que antes era la firma electrónica avanzada, primero se llamó FEA, luego FIEL y ahora e-firma, y ha tenido su evolución en cuanto al nombre, pero sigue siendo el mismo sistema o la misma firma. Las personas morales pues, pueden presentar sus documentos digitales. Yo recomiendo que todo lo que se vaya haciendo se vaya escaneando para cuando la autoridad requiera algo se lo podemos proporcionar de manera electrónica. Entonces igual se requiere la e-firma para efectos de ello. Recuerden que hay unos prestadores de servicios de certificación autorizados por la Secretaría si no me equivoco, la Secretaría de Economía. Ellos pueden expedir firmas y pueden certificar los documentos digitales que manejen las sociedades mercantiles. Esos prestadores de servicios digitales pues, los encuentran en lo que es Internet, en la Secretaría de Economía, si los buscamos. Ellos dan fe de actos de comercio y hay varios aquí en los prestadores de servicios de certificación. Son aquellos, por ejemplo, puede ser un fedatario público, una persona moral, una institución pública que esté autorizada por la Secretaría de Economía. Ellos pueden expedir certificados, pueden validar mensajes de datos, pueden conservar los datos de las personas y pues son, lógico, muchos clientes o muchas personas no los quieren contratar porque lógico cobran por sus servicios, pero esos prestadores de servicios de certificación brindan esos servicios, ¿no? Y aquí hay varios, si buscamos en internet, aquí directorio, y hay varias personas que se dedican a prestar servicios de certificación. Aquí hay algunos, ¿sí? Son como fedatarios públicos de actos de comercio y validan que todo lo que se esté realizando contenga la e-firma y se esté aplicando eficientemente. Y pues ellos tienen todos los sistemas electrónicos para ello y sus autorizaciones, tienen sus sitios web y sus autorizaciones las da la Secretaría de Economía. Entonces ya la tendencia es que en un futuro cualquier registro federal de contribuyentes ya no vaya a ser tramitado en el SAT, sino que vaya a ser tramitado también y con más frecuencia en prestadores de servicios particulares, quienes son los que van a brindar esas actividades por el SAT, y el SAT ya no va en un futuro a otorgar esos certificados o esas e-firmas. ¿Sí? Entonces todos los documentos digitales que estén firmados electrónicamente van a tener la validez de que así es. Y si fueran de una empresa, pues va a hacer constar que fueron presentados, por tener la e-firma, va a constar que son presentados por el administrador o el presidente o el consejo de administración o la persona o personas morales que hayan designado las empresas. ¿Sí? Entonces ya es la tendencia que no se va a ocupar ese tipo de documentos impresos, sino se va a poder ocupar otro tipo de medios electrónicos para obtener esos documentos. Y ya también habíamos comentado otro tema del pago de las devoluciones, el pago de las contribuciones y sus accesorios. Este tema ya lo habíamos visto de manera presencial. De hecho, les puse por ahí ejemplos también. Este material ya lo habíamos visto. Lo recapitulamos. Acuérdense que el pago de contribuciones es en dinero. Ahora se aceptan transferencias bancarias. Se aceptan
tarjetas de crédito, hay instituciones que incluso brindan meses sin intereses para pagar las contribuciones, pero anteriormente pues era en el banco, en la institución bancaria, y se obtenía el sello por parte de esa institución cuando se hacía el pago. Y tenemos también, es muy importante, el tipo de cambio. Si las operaciones son en moneda extranjera, entonces también nosotros tenemos que estar checando todos los días el diario oficial de la Federación. En el diario oficial de la Federación, aquí viene el tipo de cambio, ¿sí? Aquí está, lo primero que aparece pues es esa opción, y aquí nos dice de qué día, porque se tomará en cuenta para el tipo de cambio las operaciones del día. Y aquí vienen algunos otros tipos, por ejemplo las UDIs, vienen otros valores, ¿sí? para efectos de hacer las conversiones. Entonces aquí que nos dice que si se hace en moneda extranjera se va a ocupar el tipo de cambio del día. Entonces por eso es que yo me tengo que regresar a esta página del diario oficial de la Federación, porque ahí se publica el tipo de cambio del día para efecto de hacer la conversión. Entonces yo no puedo usar como fiscalista el tipo de cambio que aparece en los bancos o en otro portal de internet. Tengo que usar este que está aquí. Entonces si mi operación fue el día de ayer, le pongo del 8 de mayo al 8 de mayo y voy a sacar mi tipo de cambio de dólar, y me dice que estaba a 24.056300. Esto es lo que yo tengo que usar si fuera yo una empresa importadora y que compra en dólares y paga a personas en el extranjero o nacionales pero en moneda extranjera. Esto es el tipo de cambio que yo voy a usar. No me ha tocado que la autoridad determine créditos fiscales por no usar esta plataforma de tipo de cambio, pero esto es lo correcto. Es decir, cuando yo vaya a hacer una conversión, me voy a tener que ir a esta página para efectos de sacar el valor de la operación o de la transacción en dólares. ¿Sí? No sé si ustedes ya la habían usado, pero es lo que me expresa el código fiscal. ¿Sí? Entonces aquí dice que normalmente se va a usar el tipo de cambio del día, pero lo correcto es que en la mayoría de los casos nosotros usemos la del diario oficial de la Federación. ¿Sí? Si no hubiera, por ejemplo, que no se publicó en el diario oficial de la Federación el tipo de cambio del sábado, o sea, del día de hoy, por ejemplo, que es sábado, entonces como no hubo tipo de cambio del sábado, si se fijaron, yo usé el del viernes, es decir, voy a usar el del día anterior a esa transacción. Entonces, igual si la operación es el domingo, pues ocuparía el del viernes. Y de esa manera, pues yo voy a hacer los cambios o las transacciones. Es muy importante que recuerden que la autoridad tiene la facultad de desecharme mis operaciones. Entonces, imagínense que yo haya realizado una operación fiscal y usé un tipo de cambio inferior al de mercado o muy superior al de mercado. En una auditoría la autoridad me puede cuestionar y me va a decir, o me puede decir que yo usé un tipo de cambio diferente para efectos de obtener una ventaja, y me va a poder decir que mi acto jurídico, ¿sí?, no tiene una solidez, una validez. Entonces yo siempre les recomiendo, para evitar ese problema, aunque pudiéramos ocupar algún otro valor, mejor basarnos en el tipo de cambio. En ocasiones clientes nos dicen, no, es que mejor vamos a usar este otro, o vamos a cambiar el dólar como nosotros acordemos. Pues yo mejor les recomiendo que utilicen esta aplicación del diario oficial de la Federación y cambien, hagan las transacciones en base a él. Incluso si van a celebrar un contrato, porque es un acto jurídico y va a tener efectos fiscales, pueden fundamentar el contrato al momento de hacer el tipo de cambio en esta publicación del diario oficial de la Federación, y de esa manera va a tener una mayor certeza el día que ustedes tengan una auditoría, porque pueden plasmar
estos valores y van a decir, bueno, pues se hace la transferencia o la transacción a pesos mexicanos conforme al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020 por un valor de tal. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo les recomiendo. Si alguien quiere hacer otro valor, pues bueno, ya cada quien, pero vamos a tener una mejor certeza si usamos eso. Otro de los valores que nosotros utilizamos en materia fiscal es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese índice también nos va a servir para hacer cálculos, ¿no?, en materia fiscal. Y igual me voy a Google y le voy a poner Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese lo emite el INEGI, antes era el Banco de México, y ese Índice Nacional de Precios al Consumidor también va a tener valores que yo voy a poder utilizar para efectos de cálculos que pudiera realizar. Y aquí está todo lo que tiene que ver con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se obtiene o se genera o se maneja para efectos fiscales también. Y lo publica el INEGI y hay algunas herramientas que también yo puedo usar para efectos de analizar cifras, comparar datos, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a esa parte. Déjenme ver si lo tengo por aquí. No lo puse aquí. Pero bueno, se usa para calcular normalmente actualizaciones de impuestos. ¿Sí? Y se publica, ahí lo encontramos. También se publica en el Diario Oficial de la Federación. Me regreso al top. Aquí también los publican. Aquí está, miren. Está muy pequeñita la letra. Pero también aquí está el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si no lo quiero buscar en la página del INEGI, en la del Diario Oficial, le doy un clic y aquí está el índice. Este Índice Nacional de Precios al Consumidor, bueno, pues aquí me establece el mes de abril, ¿sí? Ya establece aquí las variaciones y los porcentajes. Y nos dice en base a qué bienes o a qué productos obtuvieron el índice. Aquí viene, dice cerveza, azúcar, frijol. Ellos toman en cuenta algunos productos para manejar el índice de precios al consumidor. Y entonces este diario, yo como fiscalista, lo tendría que guardar. Ahora ya en internet tenemos todo, porque a veces lo puedo ocupar, pero bueno, ya hay incluso algunas plataformas fiscales que manejan búsquedas de índices nacionales de precios al consumidor por fechas, ya que los podemos utilizar. Sobre todo lo usan más las autoridades cuando determinan sus contribuciones. Yo por ahí ya les había mandado una determinación de contribuciones. Si ustedes, me gustaría que la leyeran y buscaran ahí cómo la autoridad determina, basándose en índices de precios al consumidor para efectos de calcular los créditos fiscales. Entonces es otra página, es otro portal muy interesante que nosotros manejamos como fiscalistas. Entonces, si se fijan, incide el tipo de cambio, incide el índice que antes lo emitía el Banxico, ahora es el INEGI, y no lo ocupamos ¿para qué? Bueno, pues para calcular lo que son los recargos que maneja la autoridad, también las multas ya que se actualizan, y pues eso es lo que nosotros vamos a utilizar para sacar valores, y más que nada lo usa mucho la autoridad, ya que la autoridad cuando nos determine el crédito pues va a utilizar o va a considerar los gastos de ejecución, recargos, multas, indemnizaciones si es que rebota un cheque, pero la autoridad no nos va a cobrar lo mismo, nos va a cobrar actualizándolo conforme al índice nacional de precios al consumidor. Y si fue en dólares, por ejemplo, supongamos que todo lo manejamos en dólares prácticamente, entonces la autoridad va a tener que hacer la conversión al tipo de cambio y va a usar como conversión lo que publica el Diario Oficial de la Federación, no va a usar el valor de mercado. Aquí es muy interesante considerar que en materia de comercio exterior se ocupa esta misma información
se ocupa el tipo de cambio y se ocupa el índice nacional también para los créditos en materia de comercio exterior. Pero en materia de comercio exterior hay algo que se llama valor en aduana de las mercancías, es decir, cuando una mercancía importa, se va a importar preferentemente al valor de factura, pero si no al valor en aduana. El valor en aduana pues es lo que se maneja en ese momento en la transacción, pero la autoridad va a tener que utilizar, si no hay una factura, el valor de mercado. Y la autoridad va a tener que buscar en el mercado cuál es el valor de esa mercancía para efectos de determinar un crédito. Entonces, en comercio exterior, además de usar el tipo de cambio, el índice nacional de precios al consumidor, en materia de comercio exterior, se va a usar también el valor de mercado para determinar el costo de las mercancías y poder la autoridad fincar un crédito en base a ese valor de mercado. No de mercado libre, si eso no se puede, no de una página en internet, no, tiene que ser el valor de ese producto que tenga en el mercado nacional. Entonces esas son las circunstancias a las que nos podemos enfrentar o por lo cual podemos ocupar nosotros esa información. Entonces cuando tenemos un crédito, primero se va a cubrir los recargos, ¿sí? Que es una indemnización al fisco y se actualizará. ¿Cómo se actualiza? Bueno, pues la autoridad va a hacer la actualización conforme al índice nacional de precios al consumidor. A fin de cuentas lo usa como una tasa de interés, si así lo quieren ver. Si fuera un banco sería una tasa de interés, pero no ocupa la tasa de interés que publica el Banxico, porque si nos metemos al Banco de México, nosotros vamos a encontrar ahí tasas de interés. Entonces, tasa de interés Banxico. Entonces, ahí el Banco de México publica las tasas de interés, ¿sí? en su página. Aquí hay varias tasas, varios valores que ellos manejan, ¿sí? Tasas de precios, y hay varias información respecto a las tasas de interés. Para calcular las actualizaciones, el fisco no se basa en las tasas de interés del Banco de México, se va a basar en el índice nacional de precios al consumidor. Y repito, en el caso de que fuera la transacción en dólares, pues la autoridad se va a basar en lo que publica el Banco de México como tipo de cambio. Si la autoridad no se basa en el índice nacional de precios al consumidor, la determinación de la actualización va a ser ilegal y eso lo vamos a impugnar en el recurso o en el juicio contencioso. Entonces, si la autoridad no describe claramente cómo actualizó, qué índices usó, de qué fechas los hizo y dónde se publicaron esos índices, entonces lo vamos a impugnar en nuestros argumentos que hagamos en el escrito de defensa. ¿Sí? Entonces va a usar la autoridad desde el mes que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe para efectos de determinar o calcular la actualización que ella vaya a sacar. Entonces, cuando yo vaya a impugnar un crédito, también tengo que impugnar la determinación de las actualizaciones realizadas por la autoridad. En la práctica casi normalmente no lo hago porque si llegaras a ganar en ocasiones solamente tumbarías las actualizaciones, pero quedaría firme el crédito y yo voy por eliminar el crédito y en consecuencia tumbaría las actualizaciones. Pero bueno, es otro argumento que también yo puedo plasmar en mi escrito de defensa, impugnar las actualizaciones de los créditos fiscales porque la autoridad no haya ocupado el índice o haya ocupado un índice de fecha diferente o no haya ocupado el tipo de cambio del día, etc. Entonces son argumentos que yo puedo hacer valer frente a las autoridades fiscales. Y vamos a pasar entonces al tema de la devolución de contribuciones. ¿Qué es una devolución de contribuciones? Bueno, pues es cuando yo tengo un saldo a favor. Ahorita que están en declaraciones de impuestos, pues muchos de los contribuyentes van a tener un saldo a favor, van a poder ser candidatos o candidatas a obtener una devolución de impuestos. No es, en algunos clientes es muy sencillo, en otros no es tan sencillo. Por ejemplo, tengo una empresa que conozco que tiene una devolución de impuestos de 140 millones de pesos. Entonces, imagínense una devolución de 140 millones
¿Ustedes creen que la autoridad al momento de hacer la solicitud de esa empresa le va a regresar los 140 millones? Pues claro que no. Entonces ahí en ese tipo de... ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero, a lo mejor el Estado no lo ocupa para sus fines y no lo quiere devolver. Entonces en esos casos pues nosotros vamos a usar el procedimiento que a continuación les voy a indicar. Entonces cuando yo hago un pago indebido, ¿sí?, o tenga un saldo a favor de contribuciones, voy a hacer una solicitud y anexar ciertos documentos. En muchas ocasiones me preguntan, oiga, ¿qué documentos se solicitan para una devolución? La verdad es que como no es muy común, constantemente se me olvida. ¿Yo qué hago? ¿Sí? Le pongo solicitud de devolución SAT y ahí me aparecen todos los requisitos, porque luego me dicen, oiga, y tengo que anexar esto, tengo que anexar aquello, y pues me da pena decirles a veces, busca en la página del SAT, me da pena, mejor lo busco yo, me meto y ahí vienen todos los requisitos. Aquí vienen, miren, vienen los fundamentos, cuando se presenta, fundamentos. Yo me meto aquí, ¿sí? Vienen todos los pasos, documentos, información adicional, y yo me meto aquí para efectos de poder saber los requisitos y el trámite. Y sí hay ocasiones en que algunas personas confían en mí y me preguntan, pero pues a mí se me olvida a veces toda esta información porque no estoy haciéndolo frecuentemente. Entonces yo cuando me hacen una solicitud de devolución, una consulta sobre una devolución, yo me meto ahí a ese enlace, ¿sí?, y pues ahí checo los requisitos, veo que se requiere, porque luego me dicen, oiga, y también tengo que anexar un estado de cuenta bancario, y pues ya me meto aquí y busco a ver si se necesita, porque se me olvida a veces si se requiere o no se requiere el estado de cuenta bancario, pero aquí viene todo, y aquí viene trámite en línea o trámite presencial, ¿sí? Entonces aquí está muy sencillo, y aquí viene un botón inicial, y pues ya ahí vienen para que ingresen la e-firma, vienen los datos y así sucesivamente pueden hacerlo. Luego, si no tengo la e-firma, pues aquí vienen los requisitos, y así esta plataforma me va llevando para yo solicitar mi devolución, ¿sale? Entonces eso lo puedo hacer también en la plataforma internamente, pero a veces no sé los requisitos y ahí los encuentro. Entonces ya hice la solicitud. Si tiene errores, me van a dar un tiempo para corregirlos. Si no, pues la autoridad va a tener 40 días para que nos haga la devolución. En sí son 3 meses, porque es el tiempo que tiene la autoridad para atender una solicitud. Después de los 3 meses se configura la negativa ficta. Es decir, si en 3 meses la autoridad no me contesta, bueno, pues voy a presentar una demanda. Si sí me contesta y me la niega, pues también voy a presentar la demanda, cualquiera de las dos. Contestación negativa o una respuesta en silencio, es decir, negativa ficta, cualquiera de las dos, pues voy a presentar una demanda. El día de hoy yo les voy a mostrar la de negativa ficta como si no me hubiera contestado. ¿Sale? Algo muy importante, la autoridad me va a poder requerir información adicional a la que yo presenté, o bien me va a pedir información que me faltó. El problema que se complica para muchos clientes es el siguiente: es una facultad de comprobación. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad no le cuadra la cantidad que yo estoy solicitando de devolución, me va a iniciar una auditoría, me va a iniciar una facultad de comprobación. ¿Vale? Esto es muy importante que lo consideren. Si hay clientes que pudieran tener problemas fiscales porque a lo mejor ya tuvieron otro asesor antes y no sabemos cómo lo trabajó ese asesor, cómo le llevó a cabo sus impuestos, entonces piensen en solicitarle la devolución, porque le van a generar una auditoría. Ya les había comentado que la autoridad se va a meter a nuestro RFC y
al meterse a nuestro RFC, va a ver todo lo anterior y toda nuestra situación. Entonces la autoridad va a decir, me solicitaste una devolución, mire, el angelito ya me metía a su RFC y trae todos estos problemas. Entonces ahí la autoridad me va a generar la auditoría y en lugar de que me devuelva, pues me va a poder fundamentadamente decir que no y me va a poder exhibir algunas cuestiones que traiga el contribuyente. Entonces hay que checar bien primero que ese cliente esté en regla y no tenga ningún problema. ¿Cómo le podemos hacer? Podemos también solicitar previo a la devolución una carta de cumplimiento de obligaciones. No sé si se les había ocurrido. Normalmente yo lo que veo en los asesores fiscales es que se meten a la plataforma del SAT y luego le dan el clic en solicitar devolución o devolución automática, ¿sí? No, mejor yo les recomiendo primero solicitar una carta de cumplimiento para ver cómo está ese cliente, ¿sí? Y poder después pasarnos a otra etapa que sería la devolución. Pero bueno, ya cada quien puede manejarlo como quiera. Entonces, esa empresa que les digo que tiene 140 millones, pues fue lo que le hicieron una auditoría, ¿sí? No hubo negativa ficta, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo usa la autoridad la negativa ficta? Pues cuando no nos quiere devolver. ¿Cuándo usa la auditoría? Cuando detecta errores, es decir, se mete al RFC y nota que hay deficiencias en nuestro sistema contable, entonces va a generar la auditoría. Cuando no nos quiere devolver es porque no encuentra problemas, pero pues no nos quiere dar ese dinero, lo quiere seguir usando para los fines públicos correspondientes. Entonces, si no nos contesta, y también les decía, si no nos contesta la reconsideración, no nos contesta la solicitud de devolución, entonces yo les recomiendo generar pues la demanda de negativa ficta, y por aquí la tengo, se las voy a mostrar rápidamente, déjenme encontrarla. Aquí está. Les comparto el archivo y aquí vamos a corroborar también alguna otra información. Pues ahí la pueden ustedes corregir, ¿sí? Aquí vamos a borrar algunos datos. Estuve borrando algunos, pero bueno. Entonces, no me contesta la reconsideración, no me contesta la solicitud de devolución a la autoridad, pues vamos a generar este escrito de negativa ficta. Si fuera el crédito fiscal, pues prácticamente es el mismo escrito, lo que cambian serían los argumentos, los hechos, cambian cosas, pero prácticamente el formato es el mismo. Lo vamos a ver rápidamente. Ustedes más adelante, cuando vayan en tercer semestre, pues van a llevar una materia en específico de lo que es el juicio contencioso, todo completo, porque me puedan decir, pues también explícanos esto o aquello. Bueno, pues van a llevar ustedes una materia, o bien yo tengo por ahí ya algunos videos en mi canal respecto a la demanda, al trámite del juicio contencioso y otras consideraciones respecto al mismo, por si los gusta analizar. Sí, tengo algunos videos ya más antiguos, no me gusta borrarlos porque me gustan que estén ahí como histórico, entonces algunos datos no están actualizados, pero les puede servir de referencia por si quieren profundizar sobre el tema del juicio contencioso. Ya, ahorita, no se quieren esperar al tercer semestre, bueno, pues ahí pueden acudir a mi canal y ver alguna información. Entonces, primero, esta parte, este primer párrafo, se le llama proemio. Así técnicamente, todo esto de aquí se llama proemio. ¿Sí? Les voy a compartir tengo por ahí un artículo que escribí sobre el proemio, se los voy a buscar y lo voy a compartir también, un artículo en una revista sobre el proemio. Entonces, tengo que poner si es una persona física o una persona moral. Ya quedamos que no se acepta más que poder. Entonces, siempre que sea representante voy a ocupar un instrumento notarial. El número, fecha, ante qué notario, de qué ciudad. ¿Sí? Entonces, siempre va a tener el nombre de una persona, sea empresa o no sea empresa.
Si es representante, el nombre de la empresa se pone más adelante. Hay algunos abogados o abogadas que lo ponen al revés, que ponen empresa tal aquí al principio y luego representada por tal, ¿no? Ya cada quien la redacción. ¿Sí? Entonces, representada por tal, ¿sí? En su carácter de representante legal con el instrumento tal, ya depende de la redacción de cada quien. Vamos a poner entonces los datos de la escritura, vamos a poner que ya se tiene también reconocida la personalidad, a mí me gusta ponerle documentos que constan en el expediente abierto a mi nombre, el correo electrónico, domicilio para ir a recibir notificaciones y aquí lo que les decía, las personas autorizadas. En el juicio contencioso, si soy licenciado en Derecho, pues voy a poner mi nombre y mi número de registro como abogado ante la sala. Si pongo ese número de registro como abogado, voy a poder presentar documentos de trámite y recursos. Si no fuera abogado, únicamente voy a oír. Si no tuviera el registro, voy a oír y recibir notificaciones, ¿sale? Y voy a poner a las otras personas para oír y recibir notificaciones. Aquí, ¿sí? ¿Sale? Y ya, cada quien. Vienen, después en el programa vienen los fundamentos del escrito. Lo fundamento en la ley orgánica del tribunal y lo fundamento en la ley federal de procedimiento contencioso. ¿Sí? Nombre del actor, pongo la empresa. Me gustaría que ustedes ya después lo compararan con el de reconsideración y se den, o el de consulta para que se den cuenta que son escritos muy similares, solo cambia el monto de la operación, las actividades a las que se dedica, otros términos ahí que me piden los requisitos. Entonces voy a poner el domicilio fiscal, el RFC, domicilio para notificaciones, las autoridades que están siendo demandadas, en este caso va a ser la autoridad a la que yo le solicité la devolución. Sí, aquí la voy a poner. Nombre y domicilio del tercero, normalmente no existe el nombre y domicilio del tercero. Pongo un capítulo de procedencia, es procedente conforme a los artículos tal y tal de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Pongo un capítulo de competencia, porque es competente el tribunal para conocer de esta demanda. Pongo los hechos, bueno, el hecho principal puede ser único, que solicité una devolución de impuestos y que no se me generó una respuesta. Ese es el principal, hay otros, ya lo verán ustedes con más detalle, y este escrito, pues ustedes lo pueden mejorar si lo consideran que tiene alguna deficiencia. Y vienen los conceptos de impugnación, por esto realmente me pagan, porque llenar los otros requisitos pues es muy sencillo, si ustedes se fijaron, son datos del cliente. Entonces, por lo que me pagan, pues es estos conceptos de impugnación, que sería redactar lo que yo considero. Entonces, ¿qué impugno? Bueno, pues primero manifiesto que nunca me notificó la autoridad y que se le vencieron sus 3 meses, que la devolución fue en fecha tal y es tiempo que no me contesta. Pongo ahí unas tesis que ustedes pueden encontrar también ahí en la página de la Suprema Corte. Mi segundo argumento pues es que estoy impugnando la negativa ficta al trámite de solicitud y pongo los argumentos por los cuales estoy impugnando esa negativa ficta, ya ustedes lo leerán más a detalle. Y pongo un apartado donde me reservo el derecho a plantear nuevos conceptos de impugnación cuando amplíe mi demanda. Entonces, en este procedimiento de juicio contencioso ante negativa ficta es obligatoria la ampliación de la demanda, porque me va a contestar la autoridad la devolución ante el magistrado y yo voy a ampliar la demanda respecto a esa respuesta. Y es un juicio por el cual se va a ampliar la demanda y aquí vienen los argumentos. Y listo, agrego las pruebas, pues la prueba más importante pues es la solicitud de devolución, que la hice por medios electrónicos o quedamos que presencial, ahí tenía, si se fijaron, trámite presencial o trámite en línea.
y voy a anotar aquí la solicitud que va a implicar la nula respuesta. Con esto que les estoy mostrando, ustedes ya pueden brindar, si no lo habían hecho, ya pueden brindar un servicio extra en su despacho de tramitar juicios ante las negativas fictas. Ya vimos también pueden brindar servicios de consulta fiscal, pueden brindar servicios de reconsideración, pueden brindar ahora con amparo, ya vimos también la sesión anterior, pueden brindar servicios de amparo, de un juicio de amparo ante una resolución a la reconsideración, y con esto pues ustedes ya pueden ofrecer un plus en su despacho, que es el tramitar demandas fiscales ante negativas fictas. Entonces, por ello es que es muy importante pues estarnos preparando. Habrá quien diga, yo ya sé hacer eso, yo ya sé, yo ya lo he hecho, que bueno, me da gusto, pero ocupamos entonces el documento que diga que somos másters en fiscal, ya sería lo otro que nos faltaría. Entonces, pues yo los invito a que concluyan su carrera. Si conocen a alguien que no se ha inscrito y que ya sepa hacer estas cosas, pues nosotros ya ofrecemos la maestría en fiscal en línea. Sí, ya este año abrimos la segunda generación. Tenemos estudiantes de la Ciudad de México, tenemos una chica que vive en Boston, está estudiando la maestría fiscal en línea, y tenemos varias personas de diferentes partes de la República que la están cursando totalmente en línea. Y en este año pues abrimos nuestra segunda generación de la maestría fiscal en línea, por si conocen a alguien, no sé si les he mandado la publicidad, si no se las comparto. Entonces, y se pueden inscribir por WhatsApp a la maestría fiscal en línea. Y es la segunda generación, inician en primer semestre de este año, de julio de 2020. Y pues me pueden decir, pues es que entonces yo ya lo sé hacer, pues me falta mi documento para que me acredite como máster en fiscal. ¿Sí? Entonces ya vienen otros requisitos que por ahí los pueden leer más con calma, pero si no se quieren desgastar, pues ya les dije, la prueba más importante pues va a ser esa solicitud de devolución. Y ya después le voy a pedir pues la devolución, ¿sí? Usted tenga por presentada los documentos, se me concede el término ampliar la demanda, ¿sí? Y se me devuelvan las cantidades. Luego lugar, protesto, lugar, fecha y firma. Entonces con este formatito ustedes lo pueden mejorar, son ustedes mejores que yo, son más inteligentes, más capaces, pero ya con este formato que ustedes puedan tener ahí en su computadora, el día que tengan una negativa ficta, no solo de devolución, puede ser negativa ficta en otras materias, en otras áreas, pues de la misma manera ustedes se pueden apoyar en ese formatito para poder iniciar un juicio contencioso y apoyar al contribuyente que no le están regresando su dinero, más en estas épocas que se hace el trámite y la autoridad va a tener 3 meses para contestarnos. Si nos contestaran de plano que no, pues no podrían usar este formato. Si les contestan que no, tendrían que usar otros argumentos diferentes relacionados con el hecho de que sí le asistía el derecho a la devolución y se lo negaron, ¿sí? Entonces, recuerden siempre consultar la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ver los criterios que hay sobre devoluciones de impuestos, que también es otra parte fundamental. Entonces, le ponen Suprema Corte de Justicia, se meten al semanario judicial de la Federación y ahí van a encontrar las tesis que hablan sobre el tema. Y es importante, antes de terminar mi escrito, ya eso se los había mostrado, siempre leer un rato, pasarnos una tarde leyendo un rato las tesis o criterios que haya sobre devolución de impuestos. Es algo importante. Antes de terminar mi escrito, le pongo devolución de impuestos, le pongo buscar, y ahí me van a aparecer varios criterios que tengo que ir leyendo para poder mejorar mi escrito, o bien tener otros argumentos que poner, ¿sí? Aquí hay reglas sobre la visita domiciliaria en caso de una devolución, y pues yo les recomiendo pues pasarse una tarde leyendo los criterios
solo son 5, no son tantas. Yo me he pasado leyendo, cuando hay aquí en la lista unas 30, me he pasado leyendo las que siguen y las que siguen. No las leo todas pues, pero voy dándole clic en la que considero que sea importante y ya luego me paso al número 2 y así estoy leyendo. Antes de presentar mi escrito, pues reviso qué es lo que ha pronunciado la Suprema Corte en materia de devolución de impuestos y eso me va a ayudar a mejorar mi escrito, a mejorar mi actividad profesional, a ser un mejor fiscalista y a brindar un mejor servicio para mis clientes, que nada más hacer o usar un formato simple y sencillamente, sino que yo lo puedo ir mejorando, poniendo otros argumentos y cambiando la redacción para un mejor trámite tributario. ¿Sí? Entonces, pues con esto que llevamos del semestre, que ya está casi por terminar, ustedes pueden dar cuenta que pueden usar varias herramientas fiscales para mejorar su labor o bien para efectos de brindar una mejor asesoría para los contribuyentes. De mi parte es todo, pues les agradezco mucho su atención. Sí les recomiendo, bueno, pues de alguna manera siempre estar actualizándonos, sobre todo con las tesis, y leer las nuevas reformas que pudieran haber a veces en materia tributaria. Y ya nos vimos, también hay que meternos a la página del SAT, ya vimos que hay que checar el índice, ya vimos que hay que checar el diario, el diario oficial. Vimos que en materia fiscal tenemos bastante información que complementa nuestros conocimientos y que se está actualizando constantemente. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya agradado este video. Yo lo procuro hacer poniendo todos mis conocimientos de por medio, pero reitero, ustedes son las personas expertas, yo solo doy mi punto de vista. Bueno, muchas gracias y pasamos a si tienen alguna duda, y si no, pues nos vemos de hoy en 8 y ya las dudas pues las resolvemos presencial, porque reitero que vamos a tener nosotros todavía un mes tentativamente, pero todavía la universidad va a brindar